Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Estás escuchando Agrodinámica, el podcast del campo. Mi nombre es Paloma Escoto y estoy acompañada por Cuauhtémoc Ramírez Romero, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Michoacán. ¿Qué tal, Paloma? Gusto saludarte. Qué bueno que se inicia el Agrodinámica. Sí, Cuauhtémoc, es muy grato tenerte en esta apertura, en esta serie de Agrodinámica, en donde hoy pues le damos el inicio a esta serie multimedia. Queremos presentarles algunas cuestiones de lo que vamos a tratar en Agrodinámica. Pues es un proyecto dinámico que procura la sensibilización, la conciencia, el conocimiento y la historia que florece a lo largo y ancho del campo michoacano. Esta iniciativa tiene como objetivo aprovechar la oportunidad que nos brinda el sistema michoacano de la radio y la televisión para llegar a más personas, para compartir el trabajo en campo, abordando los programas estatales, las acciones, los servicios. Impulsamos en pro del desarrollo agrícola, acuícola y pecuario, atendiendo criterios de sustentabilidad y el uso de sus recursos agrícolas, pues lo más sustentable posible. Cuauhtémoc, ¿qué nos puedes decir de este plan del 2025 para el campo michoacano? Bueno, reitero, gracias, es una gran oportunidad de estar platicando y compartiendo con los radioescuchas, incluso televidentes, ya habrá oportunidad, donde vayamos platicando los temas del sector agropecuario, donde se incluye la parte de pesca, la acuacultura, y donde los campesinos y quienes están también en las ciudades se vayan enterando de lo que significa ahora ir trabajando de manera diferente en el campo en Michoacán. Es muy importante destacar algunos temas en este asunto porque un eje central del qué hacer en la administración pública son los campesinos, son las mujeres, los jóvenes, los productores que están dedicados a la actividad productiva, y no podemos perder de vista que es con ellos con quien trabajamos y con ellos con quienes tenemos que impulsar los cambios hacia una agricultura sana, hacia una producción de alimentos sanos, de reducir la contaminación ambiental y de, a partir de ahí, trabajar con cohesión social, a partir de ahí motivar a que haya otra convivencia en las comunidades como se viene impulsando. Entonces el quehacer público ahora tiene esas dos grandes cuestiones. Uno, el trabajo en la producción de alimentos sanos, el restablecer la fertilidad, restablecer los recursos naturales de que disponemos, detener la contaminación ambiental, el cambio climático, motivando la participación de la gente, o sea, el trabajo con la participación social en un esquema de trabajo cooperativo, de trabajo solidario, y seguramente entonces estaremos contribuyendo a algo que trazamos con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya desde el principio. Hagamos las cosas diferentes para que el quehacer del gobierno de Michoacán sea trascendente, que se convierta en un legado. Y eso es lo que estamos trabajando para que la gente adopte en sus manos, tome en sus manos la producción de bioinsumos y esa visión de trabajar en un ambiente sano, por eso Agrosano, que será uno de los programas que vamos a estar platicando en todas las series de este podcast que estará transmitiendo, todo lo que tiene que ver con Agrosano, sus diferentes vertientes, lo que tiene que ver con la producción de bioinsumos, de restablecer la fertilidad, de las micorrizas, de microorganismos benéficos para el crecimiento vegetal, para el control de plagas y enfermedades, lo que tiene que ver con ganadería regenerativa, que luego hay quienes dicen, ya caray, ¿y eso qué es? Bueno, vayamos platicando en el transcurso de todos esos programas cómo se van construyendo nuevos escenarios en la producción agropecuaria y acuícola. Insisto sobre todo cómo participa la gente, y aquí tendremos
pues... Sí, sin duda, la participación de productores, de los técnicos, de los que trabajan inclusive dentro de esta estructura, que tu administración se ha ido, bueno, si hay algo que la simboliza claramente es la sustentabilidad y los procesos productivos conscientes, pues es una gran oportunidad para mencionar que pues el Agrosano es sin duda el programa insignia del gobierno de Michoacán en materia de agricultura, y que pues es desde las prácticas sustentables. Pero Cuauhtémoc, ¿nos podrías compartir cómo fue que llegas a esta administración y el motor de esta administración en materia de agricultura? Ya mencionaste algunas cosas, pero me gustaría que nos contaras cómo fue que regresas a la Secretaría de Agricultura a continuar con este proyecto sustentable. Bueno, yo fui secretario hace 31 años, ya un buen rato, y estuve en esa secretaría 15 años. Mi formación soy agrónomo. Yo viví en el campo desde niño con mi padre en la costa michoacana, ya plantando palmas de coco y ordeñando las vacas. Y luego, terminando la escuela, tengo la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Agricultura Federal, y toda esta etapa fue muy formativa. Y posteriormente, a partir del 96 que dejo la Secretaría, empiezo actividades profesionales en la producción de biofertilizantes, y empiezo a estudiar un tema que yo no conocía, y empiezo a empaparme y a ver en la práctica todo este asunto de la sustentabilidad y de reducir el uso de agroquímicos. Y se da la fortuna de la llegada del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y su invitación a colaborar en el gobierno. Y entonces, para mí es una gran oportunidad de impulsar de manera muy importante lo que veníamos haciendo desde el ámbito privado, de impulsar los cambios en las prácticas agrícolas de manera más destacada. Y entonces eso también una oportunidad para los campesinos de Michoacán, porque hubo una etapa, digamos, de formación, de actualización, que fuimos trabajando con muchos agrónomos en Michoacán y abrevando de las experiencias y conocimientos del INIFAP y de la UNAM, que venían desarrollando mucha información, del Colegio de Postgraduados, de la Universidad de Chapingo, desde luego la Universidad Michoacana, mi alma mater. Y todo ese proceso es algo que ayuda mucho para que se defina por qué Agrosano. Porque Agrosano tiene una base de lo que está sucediendo en el campo, de lo que está sucediendo en la calidad de los alimentos, las enfermedades que se generan por mala calidad de los alimentos y el deterioro ambiental que antes no registrábamos, como ahora se ha ido documentando más. Antes no teníamos esa claridad del deterioro que veníamos ocasionando con el uso de agroquímicos. Hay que recordar que en la década de los 60 se inicia la Revolución Verde como una gran panacea para la producción y para el incremento de la productividad en el mundo, y nunca le tuvimos, me refiero a los profesionistas dedicados al campo, el cuidado que debería de haber tenido el observar lo que estaba pasando en el suelo y la relación de las plantas con los microorganismos y con el mismo suelo, de la vida que ahora conocemos, un microcosmos en el suelo. Total. De la cantidad de microorganismos que hay en el suelo, hay mucho más, pero muchas veces más que la población de seres humanos en el planeta. Sí, claro. Muchas veces más que todos los animales que conocemos en el planeta. En el suelo es así un microcosmos
miles de millones, de billones, de trillones de microorganismos que están interactuando, formando la oportunidad de vida del planeta. Así que a eso se debe el por qué Agrosano. Sí, entonces Agrosano ya existía desde antes, nada más como quien dice, No. lo fuiste conjugando o estructurando para poder presentar un programa estatal en materia de agricultura, porque bueno, sabemos que la parte de la sustentabilidad se habla mucho y de repente suele ser tendencia, ¿no? Y ojalá que se haga tendencia y ojalá que se replique y ojalá que pues muchos pues políticos, funcionarios, productores, ¿no? Tengan esto de adoptar las prácticas de agricultura regenerativa, la sustentabilidad, pero pues también es un gran reto, ¿no? Porque pues es un paradigma y es un molde que se tiene que romper y tienen que empezar a ver la vida de otra forma, ¿no? Inclusive para preservar la vida, porque justo siento que hay productores, no los pequeños y medianos productores, ¿no? Sino los grandotes, los que tienen mucho, mucho, mucho y que están detrás de los intereses más económicos, del dinero en sí, por dinero, y no como desde la observación de justo eso que estás mencionando, de poder ver el suelo y poder ver como este mundo de microorganismos que sucede, porque creo que eso a muy pocos y cada vez a un poquito más les importa, ¿no? Entonces, bueno, también cuando entro a esta secretaría y empiezo a conocer a Agrosano, eso me pasa, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Esto es un universo que poco a poquito te vas involucrando y te vas inmersa, ¿no? Como justo eso, empiezas a ser consciente de las raíces y de cómo funciona, cómo es adentro, cómo es afuera, ¿no? En la humanidad. Y y no hay forma distinta bueno, así lo veo yo, ¿no? O sea, que una vez que ya estás dentro de tal vez esta conciencia, ya no puedes darle marcha atrás, ¿no? O sea, es algo que inclusive se vuelve inclusive más profundo, ¿no? Y empiezas a ver justo ese mundo de microorganismos, de cómo funcionan las micorrizas, y todo se vuelve simbólicamente parecido al exterior, ¿no? Pero como Sí. esta parte de que el gobierno de Michoacán, justo en este periodo histórico tan importante, pero tan importante como lo es la Cuarta Transformación, llega el gobierno de Bedoya, cuando está el gobierno de Andrés Manuel, y está ahorita el segundo piso de la Cuarta Transformación, con una presidenta científica en donde pues obviamente tiene miras y muchísimas visiones muy parecidas a las tuyas y muy parecidas a las del sector pues que trabaja por la sustentabilidad y a pro de la vida y con ese, pues sí, ese amor, ese romanticismo de ver la vida y de ver pues un desarrollo rural mejor y desarrollo humano, ¿no? Por supuesto. Pues sí, claro, no, sí hay que celebrar una gran oportunidad porque pasamos, después de conocer que desde la década de los 90 discursos y declaraciones y acuerdos internacionales para mitigar primero, decían, y luego adaptarse al cambio climático, y la realidad es que se estaba haciendo muy poco. Y entonces nosotros decidimos pasar a la práctica, a hacer las cosas, a ponerse a trabajar con los campesinos, donde se liga un compromiso social con un compromiso también ambiental por la sustentabilidad. Entonces esa gran oportunidad de coincidir con el gobierno de Alfredo Ramírez de Bedoya en la 4T, con el presidente Andrés Manuel y ahora de manera más importante con la doctora Claudia. Bueno, afortunadamente nosotros empezamos 3 años antes que la doctora Claudia, llevamos mucho trabajo en campo que va a ser muy útil y seguramente vamos a poder aprovechar estos 6 años de la administración federal, bueno, los 3 que quedan de esta sí. Los 6, pero con los campesinos. Lo importante es que la gente adopte los conocimientos y siga
aplicando estas prácticas. Pero bueno, esa es una de las partes de lo que vamos a estar platicando en estos podcasts. Y ya hablaremos también de la ganadería regenerativa, de lo que se viene haciendo en el área de pesca, lo que se viene haciendo para el rescate y la protección del lago de Pátzcuaro, lo que se viene haciendo para la conservación de los suelos, detener la erosión, en el fortalecimiento de la apicultura en Michoacán, el cómo tenemos que ir impulsando también mejores esquemas para la comercialización de los granos. O sea, es tan diverso el sector agropecuario de Michoacán que bueno, pues sí, de verdad, pues, si apasiona, si te compromete además y te lleva a ver de manera muy clara el rumbo que se tiene que ir trazando siempre, y en eso siempre voy a estar insistiendo con la participación de los productores, estando muy cerca de ellos. Sí, vamos a invitarlos a estar en esta serie de podcast de diferentes temas, ¿no? Ahorita estamos hablando como muy general, muy por encimita. Nos vamos por la superficie, pero vamos a hablar sobre muchos temas profundos del campo michoacano, porque pues tenemos también la parte de la conservación del suelo y el agua, por ejemplo, en donde pues se abordan muchas obras, ¿no? Muchas obras por cooperación, que justo esta administración que estás liderando muy bien, Cuauhtémoc, hay que reconocer esta parte en donde está sembrando autonomía en el pueblo michoacano, en donde estás fortaleciéndolos a través de la transferencia de conocimientos y y a través de la transferencia pues de lo que les va a ser útil. Eso nadie se los quita, ¿no? Eso ya es como algo ganado, y creo que esta parte de que te enseñan algo que te va a ser útil el resto de tu vida, que son herramientas para siempre. Y así siempre, sí, siempre. ¿Por qué? Porque no es que seamos seres para siempre, pero así lo que doña Juana aprende, se lo enseña a su hija Laura, y su hija Laura se lo enseña a su hija, y entonces sí se vuelven para siempre, porque hay una réplica constante en donde se está haciendo una integración social de manera horizontal, que esa es otra parte que tengo que reconocer de esta administración, la horizontalidad, ¿no? El proceso en donde se rompe la verticalidad, y no había forma de que existiera la verticalidad en este momento de la historia, y con un personaje como tú, hablar de la cercanía del pueblo, de los productores. Me ha tocado, ¿no? Ver cómo te reciben, ¿no? O sea, cómo ponen lo que se quitan hasta el bocado de la boca para dártelos, te ponen pues así como el camino lleno de flores, si es posible. O sea, creo que hay una comunidad que reconoce el trabajo que has venido haciendo como secretario, y con el equipo, por supuesto, porque yo sé que eres una persona que no va a admitir logros y reconocimientos individuales, pero pues bueno, o sea, vamos a ir abordando eso, y por supuesto pues sí, que sí, que está claro que este espacio pues lo estamos lanzando ahorita tú y yo, pero pues va a estar aquí productores, van a estar técnicos, las mujeres técnicas de Agrosano, que además mi reconocimiento, conozco a muchas, si no es que a todas. 40% de las mujeres. 47%. Son mujeres. Sí. Sí. Justo ahora que pasó lo del 8M, hicimos unas láminas y estuvimos viendo el porcentaje de las mujeres que han sido beneficiadas a través del programa Agrosano de las escuelas de campo, y también de beneficiadas por Produce lo que te comes, ¿no? Que es vertiente de Agrosano, con hortalizas, paquetes de traspatio, ¿no? O sea, los hongos zeta y todo. Y es impresionante, en Produce lo que te comes, el 80% de beneficiadas son mujeres. Y esto consolida también parte, bueno, es un proceso de consolidación para la soberanía y la suficiencia alimentaria, ¿no? Sí. Bueno, es
hay que reconocer, y yo quiero aprovechar para agradecerle a Sistema Michoacán de Radio y Televisión, porque todos esos cambios de prácticas agrícolas y de visión y de integración social son un proceso de aprendizaje. Y entonces en ese proceso de aprendizaje lo importante es que se vayan tomando en las manos de los campesinos, de las mujeres en el campo, esos nuevos métodos para la producción de insumos. Antes era común que se aplicara el presupuesto para comprar biofertilizantes o para comprar insumos y andar repartiendo. Ahora estamos llevándoles el conocimiento para que los productores los produzcan, los hagan en sus localidades, en sitio hagan sus productos, los insumos para nutrición vegetal y para control de plagas y enfermedades. Y bueno, habrá temas en estos encuentros donde habremos de destacar el tema de la guayaba, del limón, incluso el aguacate. Hay que recordar que somos primer lugar nacional en 18 cultivos y segundo lugar nacional en otros 15 más. Entonces tenemos un gran potencial que parte principalmente de los climas que tenemos, del agua, afortunadamente, y diversidad de suelos. Y entonces, si el elemento básico es el clima, lo que estamos haciendo ahora es trabajar con la sustentabilidad para detener el cambio climático y dejar el aporte de un granito de arena que sea para el mundo, para que se adopten esos conocimientos y a partir de aquí, ahora aprovechando las herramientas informáticas y digitales, podamos difundirlo en todos lados. Sí, es que se va a poner muy bueno porque vamos a hablar desde el suelo, desde este mundo, bueno, desde este universo microcósmico, microcósmico, o sea, vamos a hablar desde los microorganismos, desde pues sí, es invisible, no lo vemos, pero ahí están los microorganismos que nutren, los microorganismos que regeneran nuestros suelos y también desde ahí hasta el proceso de movilización de nuestros alimentos, el proceso de la comercialización, el proceso, o sea, desde el manejo de plagas y enfermedades, o sea, es vasto lo que vamos a hablar aquí en el Sistema Michoacano, en la radio y la televisión, en su apartado de podcast. Vamos a hablar de muchos temas y yo quisiera abordar, porque nos queda un poco de tiempo, ya se nos fue, se nos está yendo, el tiempo se nos va volando. ¿Qué retos crees que tengamos en el camino este año? ¿Cómo ves en los proyectos que tenemos como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural? ¿Cuáles son los retos que ves enfrente? Que sin duda los pasaremos. Pero... Bueno, primero el que debemos continuar trabajando como se ha hecho, con transparencia, con honestidad, impulsando desde nuestra trinchera el humanismo mexicano que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora la doctora Claudia lo está planteando con mucha claridad y con una gran convicción ideológica y compromiso con México, y a partir de ahí consolidar. O sea, el principal reto 2025 es consolidar lo que arrancamos en el 21, de manera que ya haya regiones de Michoacán, productores que puedan caminar solos, aunque no esté Agrosano, por ejemplo, en el caso de Agrosano, o que sigan con la ganadería regenerativa quienes ya iniciaron, o que sigan con la producción de forraje hidropónico, o que sigan con estas prácticas de la sustentabilidad. Eso es lo que yo creo que es el principal reto, consolidar lo que ya arrancamos. Y hay otros que tienen que ver con el manejo muy eficiente del presupuesto y de carácter administrativo, pero a mí me parece que lo más importante es consolidar esto que ya se arrancó para que en el 27
podamos decir con tranquilidad, sí se hizo algo trascendente y sí es un legado para Michoacán. Sí, sin duda. Bueno, ya lo está haciendo, somos referencia nacional, oye. Déjame decirte que ahí sí, tanto sí. Yo creo que sí, en la parte pues estadística, a través de redes sociales, hemos tenido varios descubrimientos y en esta materia hemos visto cómo muchos estados quieren pues adoptar estas prácticas de agrosano, lo que es pues las escuelas de campo, ¿no? Las biofábricas, los centros de producción de bioinsumos, y sin duda, como hemos estado cerca de los productores, o sea, los pequeños y medianos sobre todo, estos pequeños y medianos productores nos han dicho, ¿no? Nos han dicho lo maravilloso que ha sido para ellos Agrosano en su vida, ¿no? Cómo ha transformado las vidas de las familias en muchos ejes, ¿no? Porque estamos hablando de Agrosano como la parte de la transferencia de conocimientos, pero también Agrosano es un movimiento social, porque eso es la agroecología también. La agroecología es un movimiento social. Pues antes de que se acabe el tiempo, también hay que señalar que una tarea importante y que estaremos aquí comentando es cómo estamos trabajando de manera muy coordinada y estrecha con las instituciones de educación básica, desde La preescolar, educativa, sí, la educación media y educación superior, para ir involucrando desde los niños, los jóvenes, a varios temas. Uno es alimentación sana, la otra es conocer su suelo, porque en el medio rural las escuelas que están diseminadas en Michoacán, pues la mayoría de los estudiantes son hijos de campesinos y vienen del campo, y entonces pues que conozcan el suelo, qué pasa en el suelo, que conozcan la vida de los insectos, cómo se pueden controlar, no erradicar, qué comen los insectos, cuáles son sus ciclos. Y bueno, todo eso es un proceso que refuerza y lleva a consolidar y que va contribuyendo al propio proceso de aprendizaje, que estamos aprovechando. Es una gran oportunidad que nos da la nueva escuela mexicana, porque la nueva escuela mexicana plantea trabajo en equipo, trabajo solidario, plantea participación en proyectos, y si estos los llevamos a resolver problemas de su comunidad, bueno, pues entonces estamos ayudando bien. Sí, hace poco fuimos a un preescolar en Marabatío y niños de 3, 4 años en adelante ya cultivan sus propios alimentos y ya compostas y ya saben decir, oye, pues a mí me gustan, yo cultivo mis propias fresas, yo cultivo mis vegetales, y por qué si tenemos que comer los vegetales, o sea, y además tienen como esto a impulsarlo desde su experiencia, ¿no? Entonces es como súper bonito esto que dices de la vinculación educativa, porque si algo hace falta en este país es eso, que desde las escuelas aprendamos, sobre todo en el sector rural, donde hay espacio donde podamos cultivar nuestros alimentos, queda pues padrísimo. Bueno, pues vamos a platicar también del QPM, del maíz QPM que generó el país, el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Paréntesis, y que además una mujer fue Ernestina Villegas, la doctora Ernestina Villegas, fue la investigadora que durante 30 años desarrolló a partir de maíces criollos un maíz de alta calidad de proteína, el doble de lisina y tritofano, y que influye en el desarrollo corporal y en la actividad cerebral en los niños. Y bueno, sacó el Premio Mundial de Alimentación, que equivale al Premio Nobel, y en México no lo estamos cultivando, lamentablemente. Se cultiva en millones de hectáreas en el mundo, y los progenitores ahí los tenía el INIFAP. Logramos rescatar uno de ellos, de una variedad, 537,
y ya tenemos semilla para 500 escuelas. ¡Wow! Desde que el 25, este año, estemos sembrando maíz QPM en 500 escuelas para mejorar la alimentación de los muchachos. O sea que será un tema a platicar bien, porque hay que platicar mucho de qué es este maíz, cómo ha servido para la nutrición humana y evidentemente también sirve para la alimentación pecuaria. Entonces, sí, claro. Bueno, muchas cosas que hay que estar comentando. Se vienen unas series muy nutritivas, porque eso es lo que queremos aportar a través de esta serie de podcast de Agrodinámica. Nos queda muy poco tiempo, yo creo que nos vamos despidiendo. Estamos muy contentes por estar iniciando esta serie y por poder llegar a ustedes, y esperamos que cada vez los contenidos sean pues de gran beneficio para sus vidas. Muchas gracias, Paloma. Esta iniciativa de Agrodinámica va a ayudar mucho para que podamos ir compartiendo, y desde luego abierta la participación. Ahí todos los compañeros que quieran estar preguntando y participando y hacer una dinámica también de participación. Agrodinámica tiene que ver con que tengamos esa participación de todos. Así es. Pues muchas gracias a ti, Cuauhtémoc, y gracias al Sistema Michoacano de la Radio y la Televisión por este espacio para Agrodinámica, el podcast del campo.